Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shabbat. Entonces, luego de esto, si quieres en el siguiente mapa, profe. Listo. Antes, perdóname, yo quiero hablar algo aquí. Resulta Claro, que es importante aquí conocer esta parte de la historia. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, ¿qué nos va a narrar el Antiguo Testamento? ¿Por qué hablamos de Abraham? El Antiguo Testamento va a preparar al pueblo judío para la llegada del Mesías. ¿Listo? Eso es lo que hace el Antiguo Testamento. Dios ya se le revela a Abraham, incluso se ha revelado mucho más antes con muchas historias, pero Dios se le revela a Abraham como el único y verdadero Dios, ¿cierto? Ahora bien, aquí ya comienza la construcción de una religión que va a tener unas bases más adelante con Moisés, pero aquí comienza a construirse una religión muy grande, muy poderosa, que incluso ha trascendido los tiempos. Por lo tanto, entonces aquí con Abraham, que le llaman también el padre de la fe, porque él no sabía para dónde dirigirse, pero Dios le dijo, vete de tu tierra y yo te voy a llevar. No me preguntes a dónde, simplemente camina que te voy a llevar a la tierra prometida. En este caso es Jerusalén, ¿cierto? Aquí nos encontramos entonces con un mapa del mundo antiguo y nos encontramos con un hombre que comenzó a hacer historia. Ahí ya empezamos a ver qué es la historia. La historia comienza con un hombre, con una familia, y a este hombre le van a llamar el patriarca. Es verdad, el patriarcado se vivía en ese momento. ¿Por qué el patriarca? Porque sobre él recae la responsabilidad de toda una familia. Por eso Dios lo llamó a él. Porque sobre él recae la responsabilidad de su familia y del pueblo, de las generaciones que van a emanar de él. ¿Listo? Entonces, vamos por la siguiente. Aquí los imperios más poderosos son mesopotámico y egipcio. ¿Listo? sí. Bueno, entonces, digamos una novedad que pasa, acá nosotros en el segundo mapa estamos observando, digamos, en diferentes colores, cómo va teniendo un desarrollo diferente, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a ver, digamos, lo novedoso aquí es que Abraham, digamos, lo llaman el padre de la fe. ¿Cierto? Porque creyó ciegamente en esa palabra, pero no solamente eso, es que las creencias que él iba a tener iban a ser muy diferentes a los demás pueblos que lo rodeaban, porque iba a ser el único pueblo en toda la, o sea, digamos, en ese momento histórico y hasta hoy que es monoteísta. ¿Cierto? Es decir, tienen un único Dios. Mientras si nosotros vemos las costumbres de los pueblos alrededor, eran pueblos, vamos a utilizar el término pagano, no como un término malo, ¿cierto? Como mucha gente lo utiliza cuando dice, ay, usted es un pagano. No. Vamos a utilizar el término pagano como simplemente, digamos, un acercamiento histórico para decir que son personas o pueblos que no tenían la misma creencia en un Dios único, es decir, que sean politeístas, ¿listo? O animistas. Que tenían otras costumbres. Exacto. Entonces nosotros acá podemos ver todo el Medio Oriente, pero lo más interesante que nosotros vamos a ver ahí es que esta parte, digamos desde Babilonia, dando esa eso así se llama la media luna fértil, hasta la parte de Egipto, ¿sí? Y vamos a ver que en toda la historia de la humanidad, siempre esa tierra ha sido una tierra que ha sido o sea, ha causado muchas peleas, incluso hoy en día, causa muchas peleas porque también a través de ese lugar va a entrar muchas cosas a China, va a entrar muchas cosas a todo el Medio Oriente y va a salir del Medio Oriente lo que ellos producían también. Entonces ahí nosotros vamos a ver un montón de guerras en todo el transcurso de la historia. Y es verdad, el Señor lleva a Abraham a un lugar clave, porque Jerusalén y toda esta parte era donde llegaban digamos, los barcos, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vemos,
espérame, yo hago un acercamiento acá. Entonces nosotros vemos ahí a Meguidos, a Maria, toda esa parte costera, toda esa parte y que colindaban con el mar Mediterráneo, le daba salida en barcos a todo el interior, digamos, del Medio Oriente. Entonces vemos también ahí que los judíos, ellos no conocen el texto, o sea, digamos, el texto bíblico que a nosotros nos llega, ¿cierto? Ha tenido unos desarrollos posteriores, pero para ellos tenían algo que se llamaba el Tanakh, que estaba compuesto de tres cosas, que era la Torá, el Nevi'im, la Torá era lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, ¿cierto? Y luego vienen el Nevi'im, que son como los profetas, y el Ketubim, que son libros históricos. Sí, sí. Exacto. Entonces, nosotros vemos ahí que ellos empiezan a tener todo ese desarrollo, todo lo que es el Antiguo Testamento. Nosotros vamos a ver que en los concilios posteriores es donde se establece, ya después de Cristo, se establece el orden de esos libros, ¿sí? Y qué libros, digamos, dentro de los católicos y los cristianos, existen unos libros que los cristianos protestantes no aceptan, digamos, como canónicos, que son los libros canónicos o apócrifos. Exactamente. Entonces, nosotros vemos ahí también que ellos tienen estas escrituras sagradas, la Torá, la Taná, el Talmud, tienen ciertas lenguas litúrgicas también, y el idioma que ellos hablan, pues ellos tienen, durante su desarrollo histórico, hablan pues el hebreo, pero también hablan el arameo, ¿sí? Tienen varios lugares también sagrados y que nosotros vamos a ver acá en el transcurso de la historia también, incluso los símbolos. Ellos tienen el menorá y tienen la estrella de David. Entonces, bueno, sobre todo también la estrella de David es muy importante porque nosotros sabemos que es, digamos, en la historia del pueblo judío no han existido otro rey tan importante como David, ¿no? Y en el caso de la menora es porque pues obviamente la menora representa su relación con Dios. Perdóname, ¿sabe? yo te interrumpo allí, qué pena contigo. Sí. También la estrella de David, muchos la conocen como una estrella que tiene 6 puntas, pero resulta que hay que contar las puntas que están fuera y dentro. En realidad son 12 puntas que representan las 12 tribus de Israel, ¿listo? Es decir, las 12 familias, los 12 clanes que desarrollaron toda esta historia. Y además de ello, algo que tú decías que me parece importante y es un punto estratégico para 3 continentes. Aquí tenemos el continente europeo, el continente asiático y el continente africano. Por lo tanto, esta partecita donde va a estar la tierra prometida, que es Jerusalén, pues va a conectar junto con el mar Mediterráneo. Todo lo que venía aquí se podía conectar para otros lugares, pero también con el mar, con la economía fluvial y demás. Entonces, es un punto estratégico dentro de la historia. Por lo tanto, la Biblia se va a concentrar en ese lugar. Se va a concentrar. También muchos teólogos aseguran que Dios escoge a este pueblo porque su idioma es tan fácil que se transmite de generación en generación, y también porque la educación de los padres a los hijos era memorice cuál es su religión, memorice cuáles son las liturgias, memorice cuál es el ritual, memorice los acontecimientos. Y todo esto comenzó a desarrollarse durante ese tiempo. Exacto. Entonces, digamos también, el pueblo judío en el transcurso de la historia ha sido un pueblo muy perseguido, ¿no? Porque pues ellos a causa de sus desobediencias muchas veces fueron invadidos por otros pueblos, fueron esclavos de muchos otros, fueron eliminados por muchos otros pueblos. Si nosotros estudiamos diligentemente la historia, nos vamos a dar cuenta que no existe un pueblo que haya sido más perseguido, ¿sí? Y que haya sobrevivido, ¿sí? Sobre todo que sea un pueblo que tenga tradiciones y una cultura y un concepto de nación tan fuerte, ¿sí? ¿En qué sentido lo decimos? Muchas veces, las veces que ellos tuvieron que ir al exilio, ¿sí? Que fueron fuera de ese lugar normal donde ellos se encontraban, ellos eran un pueblo que guardaban sus tradiciones e intentaban apartarse de las costumbres de los pueblos diferentes a ellos, ¿sí? Y nosotros vemos, por ejemplo, un lugar donde ellos se reúnen, que eso es un lugar que surge a partir, digamos, de las diferentes invasiones, que es la sinagoga. Es decir, la sinagoga, digamos, para traerlo hoy a palabras de nosotros, o a un lugar que se nos haga común, sería una iglesia, ¿cierto? Exacto, un templo.
Exacto, entonces, y el concepto que ellos tienen, pues allá en ese lugar, los judíos, es como, ellos le dicen rabino, ¿sí? Ujú. Entonces, que más o menos es lo que nosotros acá diríamos el pastor, el cura, algo así, una persona que enseña la palabra de Dios. ¿Qué van a hacer ellos a la sinagoga? Van a compartir. Entonces, nosotros vemos que ellos eran un pueblo apartado. Un ejemplo de esto es el texto del libro de Daniel, ¿no? Entonces, donde Daniel va a Babilonia, porque ellos van al exilio, porque el Señor los entrega a causa de sus pecados, ¿no? Y resulta que Daniel allí, él empieza a hacer todo, él es diferente a todos los demás. Entonces el pueblo judío siempre ha sido un pueblo diferente a todos los demás. Y eso parece ser que le ha molestado a todos los que lo rodean. ¿Por qué? Porque mire, digamos cuando Hitler, ¿no? Hitler también persiguió a los judíos, hizo esos campamentos donde ellos eran torturados y uno no ve en la historia de la humanidad un pueblo que haya sido tan perseguido. Debe ser porque es el pueblo de Dios, ¿no? Que algún propósito especial tendrá el Señor con ellos. Entonces el pueblo judío, el pueblo cristiano bebe del pueblo judío. Por eso Sí. nosotros debemos estar agradecidos. Hemos heredado de ellos el monoteísmo, ¿sí? Es decir, que nosotros creemos en Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero un único Dios, ¿no? Entonces también la cultura de ellos es súper rica en fiestas, en tradiciones, no importa el lugar donde ellos vayan, pero ellos todos los sábados descansan. Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Chai.